redes, siempre comunicándoles que estos videos los subimos en el canal de YouTube, que es el canal Sergio Hebel, y también en las páginas de Facebook. Agradecido a todos los hermanos que se comunican, que nos mandan los comentarios de diferentes lugares. Le mandamos en la distancia un abrazo. También todos nuestros hermanos del ministerio que están en diferentes lugares, ¿no? Que Dios les bendiga, les dé una linda reunión, los hermanos que están en las provincias también en esta noche. Y quiero hablar en esta noche de dos fronteras, dos límites, dos niveles que tiene todo cristiano, que tiene el pueblo de Dios. Y pensaba en las fronteras que muchas veces dividen países prósperos y países menos favorecidos, y cómo la gente arriesga la vida para cruzar esa frontera, cambiar la vida, a veces escapando de guerras, de hambrunas, de situaciones, ¿no? Trágicas, como pasa en Siria. Millones de personas abandonaron el país para buscar un mejor horizonte, porque ese país está sumido hace muchos años en una guerra muy despiadada y tratan de escapar a riesgo de su propia vida, ¿no? Muchos se han largado en barcazas a cruzar mares para llegar a otro continente, para llegar a algunos países de Europa, tratando de buscar una mejor vida, ¿no? Esto pasa en muchos lugares. Teníamos en Alemania el muro de Berlín, que fue derrumbado, y por muchos años la gente de un lado quería cruzar al otro lado y arriesgaban la vida, porque algunos perdían la vida tratando de escalar el muro, de hacer un hueco, un túnel, para poder escapar muchas veces de la pobreza, la miseria, el maltrato, las dictaduras. En México todos sabemos que allí cruzan para Estados Unidos. Estados Unidos es un país próspero y México está en la pobreza, en la miseria, y bueno, y tienen unos muros que Donald Trump, ahora que asumió la presidencia, quería seguir construyendo muros de 4 metros de altura, con guardias de seguridad. Y hay gente que se aprovecha de esta desesperación, que son los que cobran para meter 200 o 300 personas en una barcaza y cruzarlos al otro lado, arriesgando que muchas de estas barcazas se dan vuelta porque tienen exceso de carga y ninguno sobrevive en la mar. Allí en México hay que cruzar un desierto, hay que cruzar el vallado, a veces por muros, por túneles que se cavan o huecos que se hacen, y hay toda una organización que se encarga de llevar a los mexicanos del otro lado, que se llaman los coyotes, ¿no? Son los que cruzan clandestinamente a los mexicanos para Estados Unidos. Después en Estados Unidos tienen también que sobrevivir, estar indocumentados, procurar conseguir trabajo, vivienda. Bueno, toda una aventura, pero se arriesgan porque saben que no hay futuro en su país, ¿no? Como muchos que han venido de Paraguay para Argentina, de Bolivia, ¿no? Buscando una mejor vida, ¿no? Buscando un horizonte diferente para su familia, ¿no? Y se arriesgan. Acá en Argentina las fronteras están abiertas, no se les pide nada, no, tampoco se les deporta cuando le encuentran acá trabajando o estableciéndose. Pero hay países, estos días yo miraba la noticia, como Donald Trump deportaba violentamente a los indocumentados, ¿no? Y todo eso se filmaba, se subía a los noticieros, diciendo el maltrato que sufrían gente que a lo mejor
estaba en Estados Unidos hacía 10 años, 20 años, pero nunca obtuvieron la ciudadanía. Entonces ahora se puso más riguroso el tema de los inmigrantes y empezaron a deportarlos, ¿no? A mandarlos de vuelta a su país, ¿no? Y sabe que el creyente, el pueblo de Dios, también tiene algunas fronteras que cruzar, y estoy hablando espiritual. Vamos a leer cómo el pueblo de Israel es una figura de la iglesia del Señor, cómo el pueblo de Israel tuvo que cruzar esta frontera. La primera la vamos a encontrar en Éxodo 14, y voy a dar lectura cuando ellos salen de la esclavitud en Egipcio, cuando Moisés los guía hacia la tierra prometida. Ellos se encuentran con el primer límite, la primera frontera, y esto está en Éxodo 14. Dice así en el verso 9: siguiéndolo los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón y su gente de a caballo, todo su ejército lo alcanzaron, asentando el campo junto a la mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto para que nos haya sacado, para que muramos en el desierto. ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en estos desiertos, que morir en el desierto? ¿No? La primera frontera, límite, obstáculo que encuentra Israel cuando sale. Sabemos que Faraón les permite irse después de varias negociaciones y después de que el poder de Dios se manifestara en esa tierra. Todos sabemos la historia, no voy a repetir, pero bueno, vinieron esas plagas. Eso hizo que Faraón cediera la libertad del pueblo hebreo. Les deja ir, pero luego que les deja ir se arrepiente. Se endurece su corazón y manda todas las caballerías y los carros y los ejércitos a traerlo de regreso. ¿A dónde los encuentran? Los encuentran en una barrera, porque habían llegado a la orilla del Mar Rojo. Adelante estaba el mar y atrás estaban los ejércitos de Faraón. Fue ahí cuando el pueblo se desvaneció, se desmayó, y cuando dijeron: ¿por qué no nos dejaste morir en nuestra tierra, en Egipto? No hubiéramos preferido seguir siendo esclavos que venir a morir acá, ¿no? Porque no tenían escapatoria. Estaban vuelvo a decir, en una frontera sin posibilidad de escapar a ninguna parte. De un lado tenía la amenaza de los ejércitos del rey, y del otro lado el Mar Rojo, que les impedía el camino. Entonces sabe la historia, usted conoce la historia. Ahí Moisés va a clamar a Dios, Dios va a hablar con él, y dice el verso 13, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estáis quietos y ved la salud de Jehová, que Él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Acá, ¿no es cierto?, tenían que poner en acción su fe. La orden era marchar. No había dónde marchar porque estaba el Mar Rojo cerrándoles el paso. Ellos tenían que cruzar al otro lado. Pero la orden de Dios dice: no clamen a mí, estén quietos, vean la salvación del Señor, vean lo que Dios va a hacer hoy, y dile al pueblo que marche. Ellos, ¿no es cierto?, comenzaron a avanzar hacia las aguas, y Moisés le dice: Dios, alza tu vara
extiende tu mano sobre la mar, divídela y que entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Como hacemos ese grande milagro donde se abre un camino hacia el otro lado en el medio de las aguas del Mar Rojo. Cruzan una frontera, muchos de ellos todavía tenían su ropa de esclavo, algunos tenían grillos todavía en sus tobillos, cadena en sus manos, algunos llevarían, ¿no es cierto?, las orejas perforadas. Hablábamos días pasados, ¿no?, de esa moda que hoy aparece de los piercing, de los aretes, de los zarcillos. Eso nace con los esclavos, ¿no? La ley decía que el esclavo, el patrón tenía derecho de perforarle la oreja, ¿no?, contra un poste, contra el marco de una puerta, y colocarle ya una argolla que le convertía en su propiedad, en una manera de marcar al esclavo. Muchas veces llevaba el símbolo o la insignia de la estancia, ¿no?, a la que pertenecía. Esto era por las dudas, si el esclavo decidía escaparse, hasta la misma ley protegía a los amos, a los patrones, ¿no? La ley le capturaba, le encarcelaba y le regresaba a su patrón. Había una ley de esclavitud, ¿no? La esclavitud era una cosa vigente, legal, no era ilegal, ¿no? Había mercado de esclavos, donde los esclavos se ofertaban y los patrones, gente de plata, iba y compraba para la mano de obra, para la servidumbre, para la atención de sus sembradíos, ¿no?, de sus cultivos. Todo era trabajo gratuito que el patrón que tenía plata, el hacendado, podía tener todo un ejército de esclavos trabajando en su estancia. Y era legal. Vuelvo a decir, eran propiedad de los patrones. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, un esclavo que tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio por boca de Pablo, ¿no? Allá en la cárcel, Onésimo, en la carta de Filemón está la historia, ¿no?, donde Pablo, ¿no es cierto?, le predica, lo gana para el Señor, y luego cuando obtiene la libertad, lo manda que se ponga bajo las órdenes de su patrón. Parece que el patrón también era creyente. Entonces le dice Pablo, le manda una carta a ese creyente que era el patrón, diciéndole: te mando mi hijo Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. Si algo él te debe, ponlo a mi cuenta. Yo quiero que lo reciba en el Señor, ¿no? Y lo envía con una recomendación a ponerse bajo las órdenes de su patrón, porque esto era legal, la esclavitud era legal. Gracias a la fe cristiana, hace ya años fue abolida la esclavitud en el mundo, pero en aquel tiempo era legal. Ahora ellos estaban cruzando esta primer frontera, muchos de ellos trayendo marcas de la vida de esclavitud, ¿no? Todavía muchos de ellos llevando cadenas o grillos en sus piernas y en sus muñecas. Ellos estaban dejando atrás esa vida de angustia y esa vida sin libertad, ¿no? Dice la Escritura, 430 años el pueblo de Israel había sido esclavo. Varias generaciones, por lo menos 9, 10 generaciones habían nacido, vivido y muerto en la esclavitud. Ahora Dios los libertaba y ellos cruzaban esa frontera, esa primer frontera hacia una vida nueva. Dejaban atrás la vida vieja y empezaba una vida nueva, una vida de liberación. Y la primer orden que reciben es: diles al pueblo, le dijo el Señor a Moisés, dile que marchen, ¿no? Y esto es lo que Dios hace cuando nos convertimos, cuando nos saca de la esclavitud, del pecado, de los vicios y nos conduce a una vida nueva. Cruzamos la primer frontera. Gloria al nombre del Señor, y dejamos atrás esa vida sin Dios y comenzamos una vida nueva en el Señor. Adelante estaba el desierto.
No había posibilidad porque dice una vez que cruzaron, las aguas se cerraron. No había puentes, no había barco, no había botes, no había manera de regreso. Grábese esto, porque hay algunos que se convierten al Señor y cuando viene el proceso, cuando empiezan a caminar en el desierto, porque el desierto es un proceso de Dios, no era el fin para ellos. Era parte del proceso que Dios tenía que hacer con ellos al cruzar la primera frontera. Ahí Dios iba a trabajar con sus caracteres, Dios iba a trabajar con su costumbre, Dios iba a trabajar con su fe. Era todo un proceso. Pero algunos cuando entran en el desierto, primero que quiere, como lo hizo Israel, muchas veces Israel dijo, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. No, porque allá estábamos mejor que acá. Acá nos ha traído para morir. ¿No? Vamos a morir. Van a morir nuestras mujeres, van a morir nuestros hijos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Ellos muchas veces quisieron volver y nunca pudieron porque no había regreso. El mar se cerró y no tenían forma de volver atrás, ¿no? Dios quiere cerrar esa frontera cuando la cruzamos. Cuando cruzamos la frontera de la conversión, teníamos que mentalizarnos que no hay vuelta atrás. Tendríamos que tener en nuestro corazón y en nuestra cabeza que no hay regreso. Porque dice que el Señor no se agrada de los que retroceden y que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos fieles para ganancia del alma. No, Moisés nunca pensó en regresar. Este hombre nunca tuvo en la idea el regreso. Porque Moisés tenía un llamado, Moisés conocía a Dios. Pero el resto del pueblo que había cruzado esa primera frontera, las primeras dificultades que venían, largó todo. Estoy mejor en Egipto. Dice que muchos se quejaban porque en Egipto había melones, había cebollas, había puerros, y ellos anhelaban eso, ¿no? Anhelamos los melones que comíamos en Egipto, ¿no? Y se olvidaron del látigo de los capataces, se olvidaron de que no eran dueños de su vida, se olvidaron de las cadenas, se olvidaron de los yugos, se olvidaron que no tenían salario, trabajaban gratis. Y que no eran dueños ni de sus familias. Porque si un egipcio, ¿no es cierto?, decidía liquidarlo, lo hacía. Lo mataban y nadie tenía reclamo. ¿No? Pero ellos no pensaron en esto. Ellos pensaron en la sandía, en los melones y en la cebolla que comían en Egipto. ¿No? Cuando en el desierto le tocaba sostenerse con maná, es aburrido. Te conoce la historia de Israel, ¿no? Estamos hartos de este pan tan liviano. ¿No? Queremos carne. Y dice que Dios le dio carne, ¿no? Mandó codornices, que dice a una altura de, ¿no es cierto?, de 1 metro, estaban las bandadas de codornices y empezaron con palos a matar estos bichos y a amontonar. Dice que el que menos amontonó 10 montones. Porque Dios le dijo, le voy a dar carne, pero no un día ni 2. Le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. Y después que comieron y se hartaron, había montones en Israel indigestados. Porque habían comido hasta reventar. Como Dios dijo, le voy a dar carne, pero hasta que le salga por las narices, ¿no? Y comieron y había una mortandad porque había montones de empachados allá, tirados en la arena. No, porque habían comido de más. Porque se quejaron del maná, pan liviano. Y ahí es cuando decían, por lo menos en Egipto teníamos sandía, teníamos melones. Pero tenían el látigo también de los capataces. Y tenían las cadenas y los grillos en los tobillos. Eso no se acuerdan. Y muchas veces nosotros cuando decimos largo todo, me voy al mundo, no nos acordamos de las cadenas que teníamos de pecado. No nos acordamos de los grillos de vicios que nos ataban. No nos acordamos del látigo de ese capataz cruel
que se llama Diablo y Satanás, ¿no? Que dice que a sus presos nunca le abre la cárcel. Ese era nuestro capataz, no era un capataz egipcio, pero sí era un capataz impiadoso, que disfrutaba haciéndonos sufrir, ¿no? Y sufríamos el yugo de ese capataz, ¿no? Cuando decimos me voy al mundo, dejo las cosas de Dios, no soy más creyente. Hay gente que me dice, me aburrí. Estos días me decía alguien, me aburrí, no soy más creyente. Voy a dejar las cosas de Dios. No, como si a mí me preocupara que deje la cosa de Dios, ¿no? El único perjudicado va a ser el que deja, ¿no? Porque se va a añorearlo, va a recordar los melones y la sandía y la cebolla. Pero no se olvide del látigo y de la cadena, ¿no? Que cuando cruzan esta frontera, muchos de ellos todavía tenían la ropa de los esclavos. No habían mudado su ropa. Cruzan la frontera y la orden era marchen, ¿no? Hacia adelante, actúen, gloria. Atrás iba a quedar la enfermedad, la pobreza, los problemas, los conflictos, el pecado. Eso dejaban atrás en Egipto. No solo dejaban la cebolla, dejaban, ¿no?, la angustia de varias generaciones que habían nacido sin libertad. Gloria al nombre del Señor. Y hacia adelante les esperaba un proceso. El desierto era un proceso. No era el fin, era parte del plan de Dios, porque Dios lo que comienza lo perfecciona, lo termina. Y Dios iba a hacer un proceso con ellos de aprendizaje en el desierto. Pero adelante, del otro lado del desierto, les esperaba otra frontera. Le decía en esta noche que quería hablar de las dos fronteras, los dos límites, los dos niveles que el creyente debe cruzar en su vida espiritual. Algunos cruzan la primera frontera y nunca llegan a cruzar la segunda. Esto dice Número 14, que muchos de los que murmuraron en el desierto, en el proceso, Dios le dijo, no verán la tierra prometida. Ninguno de ellos la verán. Y lo mandó de vuelta al desierto. Nunca salieron de ahí. Algunos dejaron sus huesos en el desierto, no entraron. Usted sabe bien la historia, que ni Moisés pudo entrar. Oh, Moisés se le permitió mirar, porque le pidió a Dios. Quisiera echarle una mirada, bueno, sube al monte y mira. Y reúnete con tus antepasados, porque allá en el monte iba a morir. Y Dios no le permitió entrar a Moisés tampoco, porque muchos de ellos estuvieron involucrados en la murmuración, no pasaron el proceso y no pudieron cruzar la segunda frontera. La segunda frontera era el límite de la tierra prometida, en un lugar que se llama Cades Barnea, y allí había un río caudaloso, el río Jordán, y no había tampoco puentes ni había barcos para cruzar al otro lado. Era otro límite que encontraba el pueblo de Israel. Y en aquella oportunidad que ellos llegaron al Jordán, vamos a dar lectura en Josué. Alabado el nombre del Señor. En el libro de Josué capítulo 3. Alabado sea Dios santo. En el verso 5, para abreviar, Josué le dijo al pueblo santificado, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravilla. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel. Verso 13. Cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueron asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Verso 17.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dos fronteras. La primera, el mar Rojo. La segunda, el río Jordán. En la primera, la orden era, di al pueblo que marche, que actúe, que camine, que avance. Atrás venían los ejércitos de Faraón. Adelante estaban las aguas del Mar Rojo. Y la orden fue, están quietos, vean la salvación del Señor. Vean lo que yo voy a hacer. Y ustedes marchen, caminen. Cuando Dios nos hace cruzar la primera frontera, tenemos que marchar. Y Dios se hace cargo de toda la vida vieja, la esclavitud, las angustias, las enfermedades, los conflictos, la familia. Todo eso queda en las manos del Señor. Y el Señor dice, yo también me haré cargo a partir de ahora de vuestros enemigos. Los egipcios que hoy veis, no lo veréis jamás. Verso 26 del libro de Éxodo, ¿no? Dios hizo cargo. Dice que los egipcios, los carros de Faraón, entraron en ese camino que se había abierto en el Mar Rojo. Y cuando entraron y el pueblo ya estaba a salvo del otro lado, las aguas se cerraron. Estaba leyendo unas investigaciones de arqueología que hicieron en el Mar Rojo y encontraron ruedas y elementos de hierro que están en el profundo de la mar, de ese Mar Rojo, en el fondo de ese Mar Rojo, que certifica lo que la Biblia describía y dice desde hace cientos de años. Hoy la arqueología dice que encontraron restos de carros egipcios en el fondo del Mar Rojo. Los enemigos desaparecieron, fueron tragados por las aguas. Esas aguas que se dividieron para que el pueblo pasara al otro lado, se cerraron sobre los enemigos de Israel. Ahora, en la segunda frontera, que vuelvo a decir, muchos no alcanzaron nunca a cruzar. Algunos cruzan el Mar Rojo, pero nunca cruzaron el Jordán. El Jordán habla de desafío. El Jordán habla de santificación. El Jordán habla de conocer y profundizar la comunión con Dios. El Jordán habla de victoria, porque ellos iban a conquistar la tierra de Canaán. Ese era un nivel de crecimiento y madurez para el pueblo de Dios. Muchos nunca cruzaron el Jordán. Usted sabe, la Biblia dice, volvieron al desierto. Es decir, que le gustó ser sanado, experimentar milagros, que Dios le perdone los pecados, pero nunca cruzaron la otra frontera, la frontera de la santidad. En la primera, la orden era marchen. La segunda, santificaos, dijo Josué, porque Dios va a hacer maravilla mañana. En la segunda, en la primera frontera, ellos iban solos, tuvieron que meterse en el Mar Rojo para cruzar al otro lado. En la segunda frontera, el arca de Dios iba adelante, los sacerdotes iban adelante, ellos tuvieron que mojarse los pies en el Jordán. Dice, cuando la planta de los pies de los sacerdotes toque las aguas del Jordán, las aguas se dividirán y el pueblo pasará como por tierra seca. Ellos ya no estaban solos, iba el arca del pacto que iba adelante en los hombros de los sacerdotes, simboliza la presencia de Dios. Para cruzar la segunda frontera nos acompaña Dios, la presencia de Dios nos acompaña, la presencia de Dios nos ayuda para santificarnos, ¿no? En la primera frontera el pueblo cruzó solo, la orden era marchen. Avance, no se detenga, no se asuste, estén quietos y miren el poder de Dios, miren la salvación de Dios, miren lo que Dios va a hacer con ustedes.
Ustedes solo tienen que avanzar. Esa es la primera frontera cuando nos convertimos. Tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos atemorizados, no podemos quedarnos en el pensamiento, yo no voy a poder, yo no lo voy a lograr, yo no voy a dejar. Yo cuando me predicaron el Evangelio, por un año congregué, manteniendo mis vicios y mis pecados, ¿no? Y yo pensaba, yo nunca me gusta, está lindo el plan de Dios, perdón de pecado, la vida eterna, me agradaba, todo eso, me agradaba la palabra. Pero yo decía, nunca voy a poder dejar estos vicios, nunca. Más vale que nadie me diga que tengo que dejar esto porque no voy a volver más a la iglesia. Yo no lo voy a lograr, ¿no? Y esto le pasaba a Israel. Por eso en el proceso del desierto, ellos querían volver en cualquier enojo, en cualquier circunstancia difícil. Ellos estaban pensando en volver, diciendo no lo vamos a lograr. Nos han traído para que quedemos en el desierto, nuestros huesos, para que moramos, nuestras familias. Tendríamos que estar mucho mejor en Egipto. Ese es el proceso. Ellos fueron sacados de Egipto. Pero necesitó Dios 40 años para sacar a Egipto de ellos. En unos pocos días Moisés los sacó de Egipto. Pero necesitaron un proceso de 40 años para sacar a Egipto de ellos. Y así nos pasa. Dios nos saca del mundo. Nos convertimos, recibimos a Cristo, pasamos adelante, oran por nosotros, nos sentimos tan felices, nos sentimos tan llenos, nos sentimos con tanto gozo y nos sacó del mundo el Señor en un instante. Pero el tema es sacar al mundo de nosotros. Para eso necesitamos el proceso. Algunos están 20 años en la iglesia y nunca sacaron al mundo de su corazón. Dios lo sacó del mundo, pero el mundo nunca salió de su corazón. Por eso en la primera lucha que viene, el primer contratiempo que tienen en la iglesia, se desparraman. Y no es que se van de la iglesia. Usted dice, se cambiaron de iglesia, cambiaron de pastor, está bien. Son dueños de hacerlo. No, en una semana están haciendo lo que no hicieron en 20 años. A la semana que se fueron de la iglesia, bueno, si tenía el cabello corto, se deja crecer los pelos. Si no tomaba, se chupetea una cerveza, se chupetea un vino. Si no fumaba, anda fumando. Si es una mujer, se corta el pelo a lo varón. Se pinta como una puerta vieja. Se mete argolla en las orejas, se mete cadenas en el cogote, se mete un pantalón que lo tiene que poner con vaselina para que lo entre. No, y ahí anda, y a veces vieja. Pues yo he visto mujeres viejas, 60 años. Discúlpeme que uso la palabra vieja, pero lo que es viejo. No, 60 años. Usted dice es una niña, una jovencita, bueno. El mundo le tira, el mundo le atrapa, no puede vencer. Pero mujeres que han estado 30 años en la iglesia con un porte cristiano, guardando la palabra del Señor en todos los órdenes, y de repente una lucha, un enojo a la semana. Mujeres grandes. Se pintó en la cabeza como si fuera un pimiento morrón. Gloria al nombre del Señor. Se puso unos vaqueros que da vergüenza. Gloria al nombre del Señor. No, y usted dice, ¿cómo? Tuvo 20 años en la iglesia. Porque Dios le sacó del mundo. Le hizo cruzar la primer frontera. Pero nunca cruzaron la segunda frontera. Nunca sacaron al mundo de sus corazones. Están en la iglesia, cantan, pertenecen a la música, hasta predican también. Gloria al nombre del Señor, pero nunca el mundo, nunca Egipto salió de sus corazones. Esto pasó con Israel. 40 años en el desierto, en el proceso de Dios, y Dios no pudo arrancar a Egipto de sus corazones.
los primeros enojos y contratiempos que tenía, volvamos a Egipto. ¿Cuántas veces lo quisieron apedrear a Moisés? Gracias a Dios, hoy vivimos con calles asfaltadas y casas que tienen cerámica, porque si hubiera piedra, muchos de nosotros seríamos apedreados. Allá había piedra, los caminos eran de piedra, había piedra por doquiera, ¿no? Entonces en Oriente era fácil abarajar una piedra y apedrearlo. Y entonces lo quisieron hacer con Moisés, apedrearlo muchas veces. Entonces Dios los lleva al desierto, al proceso donde tenían que aprender a depender de Dios, donde tenían que esperar el maná que descendiera del cielo, donde tenían que acudir a Moisés para que saliera agua del pedernal, donde tenían que ser guardados por la mano de Dios de sus enemigos, guiados por la mano de Dios, proceso de Dios. Cuando los lleva a la segunda frontera, hubo algunos que cruzaron hacia la santidad, porque la orden ahora no era marchar, la orden era santificado, porque mañana Dios hará maravillas. Ahora no estaban solos, iba el arca, la presencia de Dios simboliza esto, iba con ellos adelante, porque los sacerdotes cargaban el arca y iban adelante. Y dijeron, cuando los pies de los sacerdotes se mojen en las aguas del Jordán, las aguas se detendrán y se hará un camino como por tierra seca. Y mientras los sacerdotes estaban en el centro del río Jordán, el pueblo pasó al otro lado, a la victoria. Eso simboliza la segunda frontera, el camino a la victoria, el camino al crecimiento, el camino a la santificación. Por eso yo en esta noche te quiero confrontar con estas dos fronteras. Si has cruzado la primera, tenés que cruzar la segunda. Gloria al nombre del Señor. No, eran los dos límites que el pueblo tenía que cruzar. Y vuelvo a decir, hay muchos, miles de cristianos que solo han cruzado la primera frontera. Nunca han cruzado la segunda. Nunca han sacado a Egipto de su corazón. Nunca han sacado el mundo de su corazón. Y usted lo ve, tienen un porte cristiano. No van a hacer nada que contradiga la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿qué hay en el corazón? Porque Egipto, el pueblo de Israel, una vez que cruzó el Jordán, se limpiaron de los zarcillos de las orejas. Usted sabe que cuando Aarón va a ser el ternero de oro, ellos entregan los zarcillos que tenían en las orejas. Entonces se despojan de esa señal de esclavitud. Eso lo funde Aarón y produce un ternero de oro. ¿No? Te conoce la historia. ¿No? Ellos se despojaron de las cadenas, tuvieron tiempo para hacerlo. Sacarse los grillos que todavía tenían en los tobillos. Se sacaron esos grilletes de las muñecas. Se cambiaron la ropa. Ya no llevaban ropa de esclavo. Tuvieron tiempo de hilar las lanas de las ovejas y hacerse túnicas como pueblo de Dios. Y dejar la ropa de esclavo quizás abandonada en el desierto. Ya habían dejado muchas cosas que eran de la vida de esclavitud. Pero no pudieron sacar del corazón, ¿no es cierto?, el recuerdo de cuando estaban en el mundo. Y hay muchos creyentes así. Y cuando yo estaba en el mundo, yo hacía lo que quería. Cuando yo estaba en el mundo, yo disfrutaba de la vida. Cuando yo estaba en el mundo, yo era dueño, ¿no? Y ahora parece que llevo un yugo. No, gloria al nombre del Señor. Pero debe cruzar la segunda frontera para ser hijo de Dios, para obtener la promesa, porque detrás del Jordán estaba la tierra prometida, la tierra de la promesa. Ellos iban a ser nación de Dios, gloria al Señor, pero tenían que cruzar la segunda frontera. Hubo muchos que no lo lograron. Dice que solo de 20 años para arriba, número 14,
Solo de 20 años para arriba Dios le permitió entrar. Y toda la generación vieja, lo que habían dicho, volvamos a Egipto, los melones, la sandía, la cebolla. Estábamos mejor allá, ojalá nos hubieran dejado allá, aunque éramos esclavos, pero podíamos morir tranquilos, no acá en el desierto. Todo eso, Dios le dijo, no verán la tierra, no cruzarán la segunda frontera, van a volver al desierto. Por cada día que murmuraron, un año van a estar en el desierto. 40 días dice que murmuraron. Tuvieron que volver al desierto 40 años. Y muchos de ellos no sobrevivieron porque eran grandes. Y se cumplió su deseo, ¿no es cierto?, su pronóstico, que le decían a Moisés, nos trajiste a morir en este desierto, nuestros hijos van a morir en este desierto. Se les cumplió el pronóstico porque Dios no le permitió cruzar la segunda frontera. El propósito de Dios es cruzar las dos líneas, no solo la primera, que es el camino hacia la vida nueva, que es dejar la esclavitud atrás y extendernos hacia la vida eterna, sino cruzar la otra línea, que es la línea de la victoria, la línea de la santidad, es la frontera que nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. El creyente tiene que cruzar las dos fronteras. Yo te pregunto en esta noche si lo has logrado, si cruzaste. Cuando cruzaste el Jordán, no hay manera de regreso. Imagínense si ellos tenían que volver a Egipto. Con el Mar Rojo ya no podían porque se cerraron las aguas. No había manera de volver, aunque ellos lo intentaban y lo pensaban y querían hacerlo, pero no había forma porque el mar se cerró y no tenían manera de cruzar y volver. Ahora, cruzando la segunda frontera, el río Jordán, mucho menos, porque ya tenían dos obstáculos para regresar a la nación de Egipto. No había forma que pudieran hacerlo. Así que vale la pena cruzar esos límites porque esto nos separa del mundo y de la vida vieja, nos lleva a la presencia de Dios, nos lleva a vivir con Dios y no tenemos manera, ni siquiera se nos ocurra regresar. No piense. Si tu corazón piensa, cuando viene la lucha, voy a dejar la iglesia, me voy a ir al mundo. Entonces nunca cruzaste el Jordán. Bendito sea Dios. Apenas el Mar Rojo, pero nunca cruzaste la segunda frontera. Porque cuando cruzas la segunda frontera, el río Jordán, no tienes ni la imaginación de regreso. Te sacó el Señor de ese lugar, nunca más. Por más lucha que tenga, por más dificultades que venga, por más que estés postrado en una cama de un hospital, por más que no tenga para comer y estés sin trabajo, por más que tenga conflictos familiares, no se te cruza volver atrás. Alabado el nombre de Dios. Dice Hebreo 11, que si le hubiera ocurrido a aquellos antiguos regresar, hubieran tenido tiempo. Si se le hubiera ocurrido a los antiguos regresar de donde salieron, hubiera tenido tiempo. Pero no se les ocurrió regresar. Y muchos, como Abraham, salieron sin saber a dónde iban. Porque Dios los llamó, pero no le dijo el destino. Y no le dijo de qué iban a vivir, ni cómo iban a vivir, ni dónde iban a vivir. Dios salieron sin saber a dónde iba, dice la palabra. Por fe. Y si hubieran querido regresar, hubieran tenido tiempo. No como los hebreos. Ellos no pudieron, por más que tenían ganas. No había forma de regreso. Pero los antiguos, Abraham, aquellos hombres de fe,
tenían tiempo de volver, pero nunca se les cruzó la idea de dejar el camino de la fe. Y yo creo que esto, primeramente Dios conoce, y también el diablo. Si en tu corazón está la idea, no sé hasta cuándo, creyente, no sé hasta cuándo yo voy a seguir. No sé si un día de esto dejo todo. No sé si no vuelvo al mundo. Cuando están estos pensamientos, el diablo conoce y te va a poner en la tentación, en el camino para que regrese como se la ponía a los hebreos. Los hebreos venían la dificultad en el desierto, ellos querían volver a Egipto. El único que nunca tuvo la idea de regreso fue Moisés. Nunca se le cruzó dejar todo y volver atrás. Tenía un llamado y siempre dice que estuvo mirando hacia adelante. Despreció los tesoros de los egipcios por servir al Señor, habiendo nacido en palacio y siendo hijo de la princesa, de la hija del rey. Tenía todos los privilegios para quedarse, todos los tesoros de los egipcios. Y dice Hebreos capítulo 11 que él despreció porque consideró con mayor riqueza los vituperios con el pueblo de Dios, el sufrimiento con el pueblo de Dios, que la riqueza de los egipcios. Nunca tuvo la imaginación de volver atrás. Y esto es lo que tiene que lograr el creyente, cruzar la segunda frontera para que desaparezca todo deseo de volver atrás. Porque si vos estás anhelando los pantalones, la pintura, la cerveza, el cigarro, las mujeres, el sexo, la bailanta, cualquier cosa que estés anhelando del mundo, allí va a venir, ahí hay una puerta abierta para que el enemigo te destruya y te lleve de vuelta a la esclavitud. Acuérdate de las cadenas, acuérdate de las argollas en las orejas, acuérdate del látigo en la espalda. De eso tenemos que acordarnos, no de los melones y de la cebolla, sino acordarnos del sufrimiento lejos de Dios, del rigor de la vida sin Dios. Gloria al nombre del Señor, del rigor de Egipto. Ellos se olvidaron que amasaban barro con los pies descalzos. Los ladrillos de Egipto lo hacían los hebreos. ¿Te conoce la historia que cuando el rey Faraón se enojó, le quitó agua y le quitó paja en las canchas de barro para agravar el rigor de los hebreos? Les obligaba a hacer barro dándole menos paja y menos agua para que fuera más duro el amasar la cancha de barro, ¿no? Y eso fue por años, por 400 años, ¿no? Donde vuelvo a decir, ellos amasaban barro con los pies descalzos. Las canchas que hoy en las olerías o en las fábricas de ladrillo generalmente hacen los caballos. En esas canchas de barro se largan los burros o los caballos o los asnos a amasar el barro, a dar la vuelta y amasar el barro. Eso lo hacían los hebreos, las mujeres, los hijos, los abuelos a pie desnudo. Ese era el trabajo de rigor que tenían en la nación de Egipto. Ellos no lo recuerdan en el desierto, no dicen cuando amasamos barro, cuando nos quitaron la paja, cuando nos obligaban a través del látigo. Eso no se acordaban. Sí se acordaban de la cebolla y de los melones. Y a veces somos así, los hijos de Dios, ¿no? Nos acordamos de algunos vicios que teníamos, algunos pecados que disfrutamos, pero no nos acordamos de las injusticias, del rigor, del sufrimiento que tú tenías cuando estabas lejos de Dios.
Alabo el nombre del Señor. Cruza el Jordán. Cruza el Jordán, la presencia de Dios va junto, los sacerdotes van adelante, no va solo, gloria al Señor. En la primera frontera estaban solos y la orden era marchen. La segunda frontera es santificado porque Dios va a hacer maravilla mañana. Gloria al nombre del Señor, vale la pena cruzar la segunda frontera. Gloria al Señor porque entramos a ver las maravillas de Dios. Alabado el nombre del Señor. Cruza el Jordán. No está solo. La presencia de Dios va junto. Lo pudieron ver cuando los sacerdotes se metieron las sandalias en las aguas del Jordán. Y se ocurre el milagro. Se abre el camino como por tierra seca. Mientras los sacerdotes están parados en el centro del río, cargando las espaldas el arca del Señor. Yo me imagino la gloria de Dios resplandeciendo ahí. El pueblo va cruzando al otro lado, ¿no? La santidad es una obra de Dios en nuestras vidas. No es esfuerzo tuyo, no es esfuerzo mío. Por eso muchas veces erramos cuando decimos no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Gloria, esto es cuando pones tu brazo por fuerza y dice maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo por fuerza. Bendito el varón cuya confianza está en Jehová. Gloria al Señor. Se trata de entregarte, se trata de creer, se trata de ponerte en las manos de Dios y Dios es el que hace. Por eso el Jordán tenía la presencia de Dios allí con los sacerdotes, porque la obra de santificación es una obra de Dios. No es tuya, no es mía. Es una obra de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que rendirnos, creer, entregarnos. Y Dios es el que hace. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién le dio la victoria en Canaán? ¿Quién logró aquellas batallas en el Canaán para el pueblo de Israel? ¿Quién hizo caer los muros de Jericó? ¿Quién conquistó aquellas naciones? Fue Dios. Ellos no tuvieron que usar una espada, ni tuvieron que usar un arma, ni un escudo. Dios le dio la victoria. Dios le dio aquella tierra. Ellos tomaron posesión nada más. Y la santidad es una obra de Dios. Por eso vale la pena cruzar la segunda frontera. No, mire esa gente que muchas veces arriesga su vida para escapar de un lugar de pobreza, de guerra. Y se largan, ¿no es cierto?, a arriesgarse. Allí en México dice que para llegar a Estados Unidos hay unos desiertos a donde muchos de los que quieren escapar mueren de sed. No alcanzan a llegar al otro lado, pero se arriesgan con esposas, con familia, con hijos, ¿no? Y pagan a veces, trabajan y juntan plata y le pagan a los coyotes fortuna para que le crucen. Porque saben que del otro lado del muro está una vida de promesa, una vida de bendición, trabajo, bienestar, justicia, que no lo tienen en sus tierras. Y por eso tratan de escapar y de cruzar esa frontera. ¿Cómo no vamos a cruzar nosotros la frontera de Dios para obtener, no un día, el galardón, la vida eterna? Para un día poder estar en la presencia de Dios, hay que cruzar esta frontera. Gloria al Señor. No te quedes solo con el mar rojo. Cruza el Jordán, gloria. Cruza hacia la victoria. Alabo el nombre de Dios. Recién, cuando cruzaron el Jordán, Egipto salió de los corazones de esas generaciones nuevas, porque con las viejas el Señor no pudo. Con los viejos no pudo. No lo logró ni en los 40 años del desierto. Entonces Dios dijo, no, solo la generación nueva va a entrar. Los viejos que vuelvan todo para atrás. No logró sacar a Egipto de sus corazones. Y a veces nos pasa a los creyentes, ¿no? Dios nos saca del mundo, pero no puede sacar el mundo de nuestros corazones.
Dios nos saca del mundo, nos bautizamos, todo lindo, nos sacan fotos familiares. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Pero después el mundo nos domina. El mundo nos gobierna, ¿no? Salimos del mundo, pero el mundo no salió de nosotros. Eso pasó con Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Alabo el nombre del Señor. No pudo, ni el Señor pudo en el desierto. Vuelvo a decir, muchos no lograron cruzar la segunda frontera. Y yo te pregunto en esta noche si cruzaste el Jordán. Gloria al nombre del Señor. Si cruzaste el Jordán, la presencia de Dios te acompañó. Gloria al nombre de Dios. Y estás del otro lado y Egipto quedó en el recuerdo atrás. Para siempre, nunca más tendrás la idea, me voy al mundo. No, puedes cruzarte la idea, irte de la iglesia y cambiar de pastor. Día te aburrí del pastor, te aburrí de los predicadores que tenemos acá. Sí, me cambio de iglesia. Pero nunca dejar la vida de la fe. Nunca dejar el camino cristiano. Nunca volver a ser esclavo. Nunca. Gloria al nombre del Señor. Nunca las cadenas se las quitaron, los grilletes te los quitaron, la ropa de esclavo te la quitaron, te vistieron de ropa de gala. Gloria al nombre del Señor. Te sentaron en la mesa del Rey. Gloria. Y el que se sentó en la mesa del Rey, mañana vamos a estar en la mesa del Rey. El que se sentó en la mesa del Rey, gloria, nunca más come la comida de la cárcel. Nunca más come la comida de la cárcel, gloria. Cuando probaste el banquete de la mesa del Rey, no puedes volver a comer la comida de la cárcel. Oh, gloria, ¿te acuerdas de aquel que estuvo preso 38 años? Y llegó un rey que le cambió las ropas de la cárcel. Lo vistió de ropa de gala y lo hizo sentar en la mesa del rey. Y le dijo, toda tu vida vas a comer pan en la mesa del rey. Nunca más la comida de la cárcel. Oh, gloria, ni que sea melones, ni que sea cebolla, ni que sea sandía y puerro. Es comida de la cárcel. No se compara con la mesa del rey. Mañana tú estás invitado a la mesa del rey. Yo estoy invitado a la mesa del rey. Gloria al nombre del Señor. ¿Será posible que añore y me recuerde la comida de la cárcel? No. Nunca. No tiene comparación. Alabado. Y el que come pan en la mesa del rey acá en la tierra, comerá pan en la mesa del rey allá en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Dios. Gloria. El que tiene lugar en la mesa acá en la tierra, tiene lugar allá en la mesa del reino de los cielos. Gloria. Un día yo voy a estar, un día tú vas a estar, pero tienes que cruzar las dos fronteras. Alabado el nombre de Dios. Gloria. Tienes que haber cruzado las dos fronteras. Gloria. Entonces no te queda añoranza por aquella vida de esclavo. No te queda recuerdo por aquellos años de esclavitud. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Solamente cuando te miran los agujeros de la oreja, en el espejo, la marca de las cadenas en las piernas, el esclavo que estaba años con un grillete en los tobillos tenía una marca. Cuando le quitaban los grillos, quedaba una marca. Y yo me imagino que cuando vos ves la marca es como. A mí me pasa cuando yo me voy a dar una ducha. Me miro en el espejo la costura que tengo en mi pecho, la operación a corazón abierto, y me miro allí, ¿no es cierto?, el recocido. Y digo, gracias Señor que me das vida y me da salud. ¿No? Porque me recuerda los 3 meses
de internación en terapia intensiva y la cirugía y todo ese proceso. Me lo recuerda la cicatriz, ¿no? Y cuando tiene una cicatriz, hay algunos hermanos acá que han sido intervenidos y tiene alguna cicatriz por ahí. Mi señora fue intervenida un seno por cáncer y cuando se mira al espejo, cuando se ducha, está la cicatriz allá de esa operación. Que yo creo que le hace recordar de dónde Dios le sacó, el milagro que Dios hizo. Gloria al nombre del Señor y Él nunca más quiere volver a ese cuadro. Entonces cuando te mira las orejas perforadas porque eras esclavo, cuando te mira las marcas de esos grilletes en los tobillos, es para nunca más volver, para nunca más desear volver atrás, sino seguir para adelante. Gloria al Señor, cueste lo que cueste, gloria. Oh, gloria, porque fuimos sacados de la angustia, del dolor, del sufrimiento. ¿Qué hay de bueno allá para que usted quiera volver? ¿Qué encontró de bueno? Cuéntenos. Gloria a Dios, porque un creyente puede hablar de lo bueno del camino del Señor, de lo bueno que es Dios, de lo bueno que Dios hizo en su vida, pero ninguno yo conozco que pueda hablar de lo bueno de Egipto, del mundo, de la vida de esclavo. ¿Qué había de bueno ahí? ¿Qué encontró de bueno? Bueno, alguno que nació en el camino del Señor y no conoció Egipto, a veces le agarra, ¿no?, la añoranza de decir quiero probar. Yo nunca estuve en el mundo y parece que le da un gusto. Y bueno, podemos comprender que alguien que nunca conoció se quiere dar una vuelta por ahí. Alabo el nombre del Señor. Pero yo le digo, no se perdió de nada. No se perdió de nada. Y si quiere dar una vuelta, vaya y déla. Va a volver en 4 patas. Y acá le vamos a estar esperando para orar por usted. Gloria al Señor, porque no hay nada bueno. En Egipto no hay nada bueno, ¿no? Que Israel quería hacerse la idea que había bueno. Miren lo bueno que ellos recordaban. Los ajos, la cebolla y los melones. A la pucha. Se da una idea. Volver a cruzar el desierto por ajos, cebolla y melones. Y así el que viene del mundo, ¿no? ¿Qué encontró de bueno? Bueno, el baile, la cerveza, el cigarro, la droga. ¿Qué había de bueno? ¿Qué había de bueno en esa vida? ¿Qué había de buena? La libertad, gloria al Señor, porque te podía pintar como puerta vieja. ¿Qué había de bueno? Podía ser, ¿no es cierto?, vidriera de ferretería, porque te podía colgar cualquier fierro viejo que había en el cogote, en las orejas, en los dedos. No se sabe si es persona o vidriera de ferretería, ¿no? Si eso te parece bueno, pantalón, no, ahora que hace frío, no, anhela el pantalón y a veces lo tiene en el ropero y le da una visitada y lo pone allá arriba de la cama y ahí está la tentación, ¿no? Es como el que cría escorpiones o el que tiene serpiente de mascota. No sabe cuándo la serpiente le muerde. No, gloria al nombre del Señor. Tiene que tirar lo que no sirve. Pero a veces le acariciamos, le tenemos por ahí con el frío que hace, ¿no? Si hay unos panties que usted puede comprar de lana, de nylon, de algodón, de licra, negro, blanco, verde, amarillo, cuadradito. Mire, hay para elegir, ¿no? Hasta de tipo suéter que le va a hacer transpirar la rodilla. Y eso usted se enfunda ahí debajo de su falda. Y no va a tener ni un chiquito de frío, gloria al nombre del Señor. Mentira del diablo. Frío, sufro del frío. Bueno, voy a poner pantaloncito, me sufro del frío. Usted está como Israel, codiciando los puerros y la cebolla.
y por una cebolla y por unos puerros te va a dejar la tierra de la promesa, va a dejar a Canaán, va a dejar las maravillas de Dios. Dios decía, crucen la segunda frontera, que yo voy a hacer maravilla con ustedes. Gloria al Señor. Se va a perder las maravillas por un vaquero. Nos ponemos tan indignados cuando decimos Esaú vendió su herencia por un plato de lentejas. ¿Y qué es lo que venden la herencia por una cerveza? ¿Qué es lo que venden la herencia por un toquecito en el pelo? Les digo las puntitas brotadas. Y metió la tijera. Vendió la herencia por unas puntitas brotadas. Vende la herencia por un maquillaje, ¿no? Y se pintó los ojos de verde. Parece una iguana, gloria al Señor. Y el diablo le dice que está linda cuando se mira al espejo. Gloria al Señor, ¿no? Y vendió la herencia. Y después hablamos de Saúl, que vendió la herencia por un plato de lentejas. A veces vendemos por mucho menos que un plato de lentejas. Plato de lentejas le calentaba la barriga a Saúl. Y con frío un plato de lentejas es una bendición. Vender la herencia de Dios por pavada, gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor, ¿no? Por tener unos pendientes en la oreja, ¿no? Gloria al nombre del Señor, poner unas argollas en la oreja. Vendemos la herencia. Alabo el nombre de Dios. No venda tu herencia. Camina, cruza la segunda frontera hacia la tierra de la promesa. Gloria al nombre del Señor. Y dice Dios que su presencia te va a acompañar para que puedas hacer la voluntad de Dios, para que te sea fácil hacer la voluntad de Dios, para que no te sea una carga hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Yo decía cuando crucé el Mar Rojo y llevaba las cadenas de esclavos, que venía a la iglesia, pero fumaba como un murciélago. Cuando el culto duraba más de 2 horas, yo me iba al baño a prender un pucho. Y tenía caramelo de menta para disimular y espantaba el humo porque los hermanos iban a sentir. Salía espantado del culto para prender un cigarro. Así corría 2 cuadras para que nadie me vea y prendía el cigarro. Yo amanecía con el cigarro prendido y me dormía con el cigarro prendido. Tenía toda mi sábana quemada. Toda la funda de mi almohada quemada, todo con agujeritos. Porque me dormía con el pucho. Y me levantaba mientras calentaba la pava para el mate. Yo ya había fumado 1 o 2. Antes de lavarme la cara. Entonces yo vine al Señor, crucé el Mar Rojo. Y andaba por el desierto con las cadenas todavía. Y yo decía, está todo lindo, me gusta la música, me gustan los hermanos, me gusta la Biblia, pero que no me vayan a decir nada del pucho. El día que me digan algo del pucho no voy más a la iglesia. Yo dejo cualquier cosa, pero no dejo el pucho. Alabo el nombre del Señor. Y estuve como 1 año así. Y gracias a Dios los hermanos eran inteligentes, no como muchas veces tenemos algunos que... Ahora me contaban en Campo Viera, una familia completa. Les contó un hermano. Porque esta familia tenía unos hijos chicos. Y estos hijos chicos, el profesor de gimnasia les llevó a la cancha de fútbol para practicar deporte de la escuela. Y este hermano le vio al gurí en la cancha de fútbol, entonces le agarró a los padres en la iglesia, apenas vinieron. Dijeron, mira, tu gurí no puede estar en la cancha. Vos sos cristiano. Y ofendió a esta familia y se fueron de la iglesia, una familia completa. No, gracias a Dios, a donde yo iba, ni un hermano, aunque yo le voltearía del olor a pucho. Porque el que no fuma, de 1 cuadra siente. Y yo tenía todos estos dedos amarillos, y tenía todos los bigotes amarillos de la nicotina. Yo fumaba de los 14 años. Y no fumaba un paquete, fumaba 60 cigarrillos por día, 3 paquetes, 3 atados. 60 cigarrillos por día. ¿No? Y fumaba negro, particulares, que son rompeportones esos particulares.
Si no me cree, pruébelo, prenda uno y va a ver que no queda cucaracha en su casa, no queda laucha en su casa, ni perro tampoco. Hasta los perros salen corriendo. Bueno, yo compraba particulares y le sacaba el filtro, porque si no, no le sentía el gusto. Nadie nunca me dijo nada, un año entero yendo a la iglesia. Y un día había bautismo y yo me candidaté para bautismo y el pastor nos dio una charla bien bíblica. Y nos dijo, si tiene vicio, usted no se bautiza. Espere que Dios le saque el vicio. Yo tenía tanta gana de bautizarme, que digo, yo no tengo vicio. Y me bauticé. Y en mi camisa, cuando me fui a cambiar, todavía estaba el atado acá. Entonces salí del culto atormentado, porque digo, ahora, ¿qué hago? Porque yo dije que no tenía vicio y me bautizaron. Pero yo tenía vicio. Estaban las cadenas todavía colgando de mi tobillo, ¿no? Digo, ¿qué hago? Ahora si yo fumo, y el diablo me tentaba a prender. Estaba caminando ya lejos de la iglesia, prendí un pucho. Prendí un pucho y digo, diablo y Satanás, no voy a pecar. Agarré el atado, rompí, abollé así, tiré. Y fue el último cigarrillo que pasó por mi mano. Nunca más. Dios me arrancó, Dios me sacó el deseo, las ganas. Me sacó de 20, 30 años de vicio. Dios me arrancó, nunca más, ni la tentación de fumar. Y mi esposa siguió fumando 2 años más. Ella se convirtió 2 años después. Y ella fumaba a la par mío, no tanto, pero fumaba. No, y ella siguió fumando en casa, había cenicero, había cigarro por todos lados. Nunca el diablo me tentó, Dios arranca. Por eso digo, cuando cruzas la segunda frontera, la presencia de Dios te acompaña, va adelante, gloria al Señor. Entonces Dios te ayuda a santificarte, a limpiarte, a dejar lo que a Dios no le agrada. Dios coloca su poder para lograrlo, gloria. Y cuando Dios te arranca algo, ni el deseo no va a volver sobre tu vida. Dios te bendiga, ponte de pie, cruza las 2 fronteras. En la vida cristiana es necesario no solo el Mar Rojo, sino el Jordán hacia la tierra de la promesa. Tenemos que cruzar esas 2 líneas. Gloria al nombre. Tenemos que cruzar esos 2 niveles. Gloria al nombre del Señor. En el segundo está la presencia de Dios para ayudarnos. En el primero es una decisión nuestra. La orden es marchen, vayan para adelante, continúe, siga, gloria. Pero en la segunda, santifíquese, porque Dios va a hacer maravilla en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Cruza, si no cruzaste todavía, hazlo en esta noche. Cruza el Jordán, cruza al otro lado. Gloria al nombre del Señor. Colócate en las manos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Para que no haya ninguna añoranza, ningún deseo por Egipto y por el mundo. Que Dios lo haya sacado del corazón. Nosotros no solo salimos, sino que ese deseo del mundo salga de nosotros para siempre. Gloria al nombre del Señor. Podemos irnos de la iglesia, podemos cambiar de pastor, pero no podemos dejar la vida de la fe. No puede volver atrás. No somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos. No retroceda nunca, nunca, gloria. Porque aquella vida no te promete nada, te promete solo dolor y angustia. Entonces ves hacia adelante. Oramos al Señor, inclina tu cabeza. Y no cruzaste la segunda frontera, comienza la hora, comienza el proceso de cruzarla hacia el otro lado. La santificación, la victoria, la vida de victoria, gloria. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos las gracias en esta noche. Señor amado, sabemos que en la vida espiritual, muchos que cruzaron el Mar Rojo, nunca alcanzaron a cruzar el Jordán, quedaron postrados en el desierto. Ellos no pasaron el proceso, ellos no pasaron, Señor, la escuela.
que tú tenías para tu pueblo, que tienes para nosotros. A veces, Señor, donde tú pruebas nuestra fe, como el oro es probado en el crisol. Amado Dios, mire los hermanos que están pasando el proceso. Sabemos que pronto van a llegar a esa segunda frontera y que tú le vas a decir: santificado, porque mañana Dios hará maravilla entre vosotros. Oh Padre, tú quieres mostrar tus maravillas para tu pueblo, para tus hijos, para que un día tengamos lugar allí en el reino, en la mesa del Rey. Padre mío, te alabo, te bendigo en esta noche, Señor. Sabemos que no estamos solos para cruzar ese segundo nivel. Tú estás con nosotros, tu presencia nos acompaña. Oh, gloria, Padre mío, te alabo y te bendigo en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Si hay algún pedido de oración.